Hola, soy la doctora María Elena González Ruelas o simplemente doctora M. Estamos en el curso de matemáticas discretas dentro de la unidad de lógica y conjuntos, y ya en otros videos vimos los temas anteriores. Ahora nos tocaría el 1.7, que es todo lo referente a conjuntos. Entonces vamos a ver las definiciones. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es una colección o clase de objetos bien definidos, y a estos se les llama elementos o miembros del conjunto. Ejemplo, el conjunto de los alumnos de matemáticas discretas. Así es. Entonces, para que sea un conjunto, se necesita que al menos compartan una característica en común. En el caso de los alumnos de matemáticas discretas, pues es eso, que aparte de ser alumnos, son de esta materia. Entonces, si quisiera enumerar a los conjuntos, tendríamos que usar ya sea llaves, corchetes o paréntesis. Todo lo que esté entre esos tres signos va a ser un conjunto. Entonces ya aquí vamos a determinar que este es el conjunto A. Y por ejemplo, para los alumnos de matemáticas discretas, que son 44 alumnos, tendría que describir el X1. Hay algunos libros que lo manejan como subíndice y otros como exponente, pero es más entendible de esta manera. El X1, que sería el elemento 1, hasta el XN, que en este caso correspondería a 44 alumnos. Tendría que describirlo de esa manera. Pero hay otra manera, eso se llama una descripción por extensión. Y hay otra manera de describirlos que es más para no describir a cada elemento uno por uno. Entonces diríamos aquí que el conjunto B es el conjunto de todos los elementos, así se lee de todos los elementos, tal que el elemento X es par. Así ya de todos estos alumnos, por ejemplo, ya se sustrajo un conjunto menor que sería solo el de los pares, los 2, 4, 6, 8, así es. Entonces con esta manera que le llamamos por compresión, se puede definir ese siguiente conjunto, por extensión, por compresión. ¿Qué más? Entonces los criterios más importantes de los conjuntos son los que vamos a ver a continuación. Aquí pareciera que todo se vuelve complejo porque hay muchos signos que quizás no entiendan, pero una vez que los vayamos explicando vamos a ver que ya es más sencillo. Entonces, uno de los temas es igualdad de conjuntos. ¿Qué es igualdad de conjuntos? Se le llama igualdad de conjuntos siempre y cuando cada uno de ellos tenga los mismos elementos, es decir, si cada elemento de A sea también un elemento de B. Por lo tanto, A es igual a B. Así es. Para comparar dos conjuntos, tendríamos que ver que cada uno de ellos pertenezca al conjunto A y al conjunto B. Por ejemplo, acá podemos tener que la materia de matemáticas discretas o la materia con otra materia que tengan dentro de la carrera, tengamos los mismos alumnos. Entonces sí podríamos hablar que la materia tal es igual a la otra materia. Pues ahí sí hablaríamos que como conjuntos serían iguales. Entonces, si vieron cuando iba leyendo, simplemente el concepto que normalmente en la prepa se maneja solo el concepto así, algo muy abstracto, pero lo que necesitamos aquí es cómo describirle eso con fórmula para la computadora. Entonces, para que vean que lo mismo el conjunto, aquí lo vamos a ir viendo cómo se va escribiendo, que dice igualdad de conjuntos es cuando A es igual a B, y eso equivale a decir, o ya vimos que era equivalencia, que no era con una simple rayita como el bicondicional, sino con doble rayita. Entonces ese se le llama igualdad, es casi igualdad o equivalencia. Entonces vamos a usar ya doble rayita, porque aquí ya estamos hablando de algo que ya es verdadero. Entonces, el conjunto es igual al conjunto B. Esto equivale a decir que para cada uno de los elementos X, este signo raro que es así como una V y tachada, en algunos libros así lo manejan,
para cada uno de esos elementos se cumple que el elemento X pertenece al conjunto A, y eso equivale a decir que el elemento X pertenece entonces también a ¿cuál conjunto? Pues al conjunto B. Entonces, así yo podría hablar que es la misma igualdad de conjuntos. Comparando un conjunto con el otro, tiene cada uno de los mismos elementos. Entonces, así se escribiría esta fórmula para que en la computadora se pueda entender y no como el concepto como lo tenemos. Entonces, pasamos a otra definición importante, que es un subconjunto. Si todo elemento de un conjunto A es también un elemento del conjunto B, entonces se dice que A es un subconjunto de B y a esta relación se le denomina relación de inclusión. Ajá, entonces, ¿qué dice? Que A, para poner el subconjunto, es como una C aplanada y con una rayita. A veces la ponen así y a veces tienen algunos libros con esa rayita. Entonces, A, y este es muy parecido a este signo de menor que a veces nadie sabe explicar cuándo es A el subconjunto o cuándo es B. Entonces aquí decimos que este es como el menor, el que está de este lado. Entonces, como A subconjunto de B, tendríamos que ponerlo aquí el más pequeñito. Quiere decir que B es más grande y ya es más pequeñito. Entonces así lo pondríamos. A es un subconjunto de B. Si estuviera al revés, pues pondríamos. Entonces siempre el más pequeñito queda a la izquierda. A es un subconjunto de B. Ya vimos que es para cada una de las X, tal que X, el elemento X pertenece al conjunto A. ¿Qué más podríamos decir? ¿Y eso equivale a qué? ¿A qué equivale a decir? Si este es el más pequeñito, ¿a quién también pertenece? Si aquí, los que estaban aquí van a pertenecer también a quién? A B. Ajá, entonces aquí tenemos que poner que y el elemento X pertenece también a B, ¿cierto? Todos los que están en A están incluidos en B. Es como decir que esto sería solo un cuarto de una casa y esta la casa completa, pues todos los que están dentro del cuarto pertenecen a esa casa. Entonces, así quedaría. Si quieres, vuelve a leer la definición de un subconjunto. Si todo elemento de un conjunto A es también un elemento del conjunto B, entonces se dice que A es un subconjunto de B y a esta relación se le denomina relación de inclusión. Así, de inclusión, porque A está incluido en B. Así se le llama también. Entonces, ahora ya sabiendo el concepto de subconjuntos, podemos dar la definición de igualdad de conjuntos usando este concepto. Entonces, ahora sí decimos A es igual a B y eso equivale a decir que A es un subconjunto de B. ¿Cómo podría ser entonces para que fueran iguales? Este ahorita está más pequeñito que este, pero ¿cómo podrían ser equivalentes? Tendríamos que decir que también I, B sea un subconjunto de A. Entonces, así sería una correspondencia, es decir, todos los que tiene A también los tiene B, y entonces ya podríamos hablar que en realidad esos dos conjuntos son iguales, A y B. Ya lo podríamos sacar de esta relación de inclusión porque al final tienen los mismos elementos. Entonces, un subconjunto puede alcanzar alguna vez a tener los mismos elementos que el conjunto mayor. Y entonces, si ya lo cumple, si ya tiene los mismos, pues ya no decimos que es subconjunto uno del otro, sino que son iguales. O decir así, A es un subconjunto de B y a su vez, pues B es un subconjunto de A. Ok, continuamos con, entonces, esto también en otros libros viene, no siempre viene como subconjunto, no siempre viene como relación de inclusión, a veces también viene como conjunto de partes de A. Entonces así lo pueden ver en otros libros que dice, el elemento X pertenece al conjunto de partes de A. Parece esto como una función de A. Y eso equivale a decir que X pertenece ¿a quién? ¿Pertenece a quién? A B. X pertenece al conjunto A, ¿cierto o no? Ah.
El elemento X pertenece al conjunto de partes de A, ¿sí? Entonces, y eso también equivale a decir que hay otros que lo manejan de esta manera. El conjunto de partes de A es igual a decir que para el conjunto de todas las X, tal que X es un subconjunto de A. Así es un conjunto de esas partes. Es pequeñito y está dentro de un conjunto mayor. Entonces, para que sepan que dependiendo de los autores van a manejar estos conceptos de subconjuntos de diferente manera. Entonces, eso es hasta aquí. ¿Qué más? Seguimos con ¿qué es un conjunto vacío? El conjunto vacío es el conjunto que carece de elementos y su signo es vacío. Así es el Un vacío. conjunto vacío se puede definir mediante una propiedad que sea contradictoria. Así es. Esto es lo más difícil de explicarle a una computadora, es que deje vacío, que no me ponga ningún valor, inclusive debería quitar al cero, porque el cero es un valor y es un número. Entonces, si yo le digo no es vacío, es muy difícil que la computadora entienda ese concepto. Entonces tenemos que dictarle una fórmula de tal manera que sea una propiedad contradictoria para que la computadora me deje ese lugar vacío. Entonces voy a borrar, un segundo. Voy a borrar lo de aquí de arriba para poder explicar esto. Ya vimos estos conceptos y vemos ahora esto de, hasta acá borramos. Entonces, vamos a ver que el conjunto vacío, aquí dice eso, vamos a hacer una propiedad contradictoria, me dice para todas las X, tal que X elevada al cuadrado me dé un 4. ¿Qué valor es el que cumple esto? De todos los números enteros que conocen, ¿cuál sería el único valor que elevado al cuadrado me dé igual a 4? ¿Cuál creen? Pues de todos los números, si tuviéramos a todos los números 1, 2, 3, poniendo hasta el 9, ¿cuál es el único que elevado al cuadrado me da el 4? 2. Así es, de todos ellos solo seleccionamos al 2. Aquí ya está esta parte cumplida. ¿Y qué le tengo que decir? Para que me quite también a ese 2, porque ahí me está dejando ese número, en ese conjunto de números tengo todavía el 2. Entonces, ¿cómo le puedo decir que no quiero el 2? Tendría que decirle con el i, que me forza que ambas partes de la fórmula sean verdaderas. Es decir, de aquí de todos los que había, ya nomás me dejó al 2, y ahora le tengo que decir y. Si yo le digo que ese elemento es par, pues si le digo que es par, me sigue dejando al 2. Entonces, ¿cómo le puedo decir? Que sea que, si no es par, no lo quiero, ni al par. Entonces le tengo que decir que quiero a un impar. Entonces, al decirle que quiero un impar, el 2 desaparece. Entonces ya me quedó aquí el A como un conjunto vacío. ¿Sí ven? Y así entonces ustedes pueden inventarse cualquier cosa que sea contradictoria, que sea par e impar a la vez. Entonces eso hace que la computadora ya deje sin ningún elemento al conjunto A. Ok, esto es muy importante porque en todos los trabajos de ciencia no es lo mismo que me quede un elemento 0, porque ya es un elemento y no quiere decir que el 0 ese no exista. No quiere decir que cuando uno va a hacer experimentos ya sea de microorganismos o lo que quiera uno encontrar, quiere decir que si cuando yo paso a hacer el muestreo no encuentro a nada, no significa que realmente no estén. Yo puedo decir, en ese momento encontré 0 elementos, pero el vacío es totalmente ausencia de todos los elementos. Entonces, a veces en computación decían que esto no aplica cuando no se puede poner ese valor, pero con esta propiedad contradictoria podemos hacer que ese conjunto quede totalmente vacío sin ningún problema. Entonces hay otro concepto que es unión de conjuntos. ¿Qué es unión de conjuntos?
La unión de los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a o a B o a ambos. Fíjense, aquí dice que la unión es el conjunto de los elementos y la unión la usamos con el signo de más, que es lo más apropiado en matemáticas, es unir A con B. Eso equivale a decir que es el conjunto de los elementos que pertenecen al conjunto A. ¿Qué más dijo ahí en la frase? Vuelve a repetir. La unión de los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A o a B o a ambos. Así es, entonces aquí es al contrario de la anterior, aquí en lugar de la I es el AO, que puede pertenecer a uno, a otros o a ambos. Entonces pertenece a A o pertenece a B o pertenece a ambos. Entonces la unión de conjuntos sería así. Tengo aquí a mi conjunto A, tengo aquí a mi conjunto B. Por cierto, a esto se le llama diagrama de Venn. Y siempre se pone aquí en el universo, vamos a poner el 1. Normalmente en la prepa nos enseñaban que era como la U del universo, pero aquí ya no queremos esas letras porque no tendría sentido dentro del código binario. Entonces decimos que quiero a todos los elementos. Cuando se dice, les digo, si hubiera igualdad de conjuntos entre un grupo y otro, decir quiero que se vayan esos dos conjuntos a otra sala, a otro lugar. Entonces tendría que agarrar a todos los que tenga A más todos los que tenga B. Entonces agarraría a todos los que están en ambos conjuntos. Es la suma, por eso se equivale aquí a esto a una suma. Agarrar a cada uno de ellos. Otra cosa que es importante es cuando les pongan algún problema. Por ejemplo, si yo pongo decir un conjunto A, alumnos de tal materia, y a un conjunto B de otra materia, y pongo aquí está Sánchez, Ruelas, González, quien sea, y acá pongo a otros, pero pongo también a estos repetidos, decir que sea aquí Ruelas y Sánchez, coinciden en ambos, aunque otros tienen otros elementos. Al juntarlos, los que se repiten en el conjunto total, cuando yo les pida cuál es la suma de A y B, los que se repiten se tienen que escribir una sola vez. Eso viene dentro del concepto de conjuntos. Si hay dos Ruelas, pues solo es una persona y esa se escribiría solo una vez, Sánchez también una vez, a pesar de que estuviera escrita dos veces. Entonces esto es la suma total de ambos conjuntos, es unir ambos. Y también se puede escribir de esta manera, en algunos libros lo ponen de esta manera, otros lo ponen igual, A unión con B, también unión la ponían así, también parecido a esto de la U del universo, coincidía, entonces se enredaba. Entonces aquí ya vemos que esto va a ser el más, el universo va a ser el 1. Entonces lo escribían también así de esta manera, A unión con B, eso equivale a decir que para todos los elementos, todas las X, tal que el elemento X pertenece al conjunto A o también pertenece al conjunto B. Es lo mismo que aquí, si ven, nada más se escribe aquí de otra manera, se ponen aquí el conjunto, pero todo lo de adentro es X pertenece a A y X pertenece a B. Son dos maneras de decirlo, la que les resulte más conveniente, pero ustedes ahí elijan. Lo importante es que sepan que existen esos dos conjuntos. Continuamos con otro concepto que es la intersección. Es el conjunto de los elementos que son comunes a A y a B. Esto es aquellos que pertenecen a A y aquellos que también pertenecen a B. ¿Sí vieron cuál es la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia entre A y entre la suma? Aquí lo ponen en algunos con un punto o como una multiplicación y en como una suma. Y dice que es el conjunto de los elementos que pertenecen a A. ¿Y qué más dice? Y aquellos que también pertenecen a B. Así es, y aquellos que también pertenecen a B. El mismo concepto les está diciendo que aquí es I, acá era la O en la unión. ¿Perteneces a este o perteneces al otro? Y aquí tienen que pertenecer a ambos.
que pertenezcan a A y que también sea el elemento de B. Entonces aquí la intersección sería solo en esta parte. Hagan de cuenta que si aquí subrayo, aquí sería donde coinciden ambos. Aquí sería la intersección, esta que es como una multiplicación o como un punto. Y esta, normalmente en la prepa a mí me lo habían enseñado, que era como el inverso de la unión era la U y la intersección era al revés. Entonces, pues se enredaba uno, cuando era una cosa o cuando era otra. Entonces aquí sí equivale cuáles son comunes, tanto a A como a B. Como en este caso de estos dos conjuntos, pues los que eran comunes, que aquí estaba también Ruelas y acá también Sánchez, al final como resultado, si me piden la intersección de esos dos conjuntos, pues los únicos que voy a poner son los que coinciden con ambos, que sería Ruelas y Sánchez. Eso sería ya mi resultado de la intersección, que son comunes a ambos. Continuamos entonces con ¿qué es un complemento? El complemento de un conjunto A es el conjunto de todos los elementos que no pertenecen a A. Es decir, el conjunto de todos los elementos que están en el universo y no están incluidos en A. Así es, entonces aquí vamos a ver al complemento. Dice, son los elementos del complemento A, se pone con un slash aquí, una comilla, apóstrofe, y hay algunos que le ponen también como una S invertida, así, pero el más común es como un inverso, como una negación. Entonces dice que el complemento de A es el conjunto de todos los elementos que pertenecen ¿a quién? Que no pertenecen a A. Primero otra vez lo lees. El complemento de un conjunto A es el conjunto de todos los elementos que no pertenecen a A, es decir, el conjunto de todos los elementos que están en el universo y no están incluidos en A. Y que están en el universo, y el universo dijimos que era el 1, entonces que están en el universo y, ¿qué dice? Y no están incluidos en A. Y no están incluidos en A. Aquí era que pertenecían a A, acá le tengo que poner que no pertenecen a A. Entonces vean cómo se le tiene que dar esa instrucción a la máquina siguiendo el concepto que dice que están en el universo, pertenecen al universo y que no están incluidos en ese conjunto. Entonces ahora el complemento, ya vimos que el conjunto A pues sería todo los que entraban en A. Pero ahora el complemento me interesa lo inverso a ese conjunto A. Entonces lo inverso a ese conjunto A me dice que es todo lo que está en el universo, pero que no pertenece a A. Entonces, ¿qué es lo que tengo que subrayar? Todo el universo. Tengo que hacer esto. Todo esto es lo que pertenece al complemento de A. Como cuando decimos que quieren buscar una pareja y te dicen, vas a buscar tu complemento, pues ¿dónde lo buscarías? Se supone que tu complemento no lo buscarías dentro de ti, lo buscarías en cualquier parte del universo, y ahora con las redes sociales pues es más posible encontrar a ese supuesto complemento, que yo no estoy de acuerdo que necesites un complemento para ser tú. Tú tienes que ser íntegro como conjunto y buscar ese complemento fuera, pero aunque estés en soledad puedes estar bien, pero sí que se entienda que el complemento lo buscas fuera, en este caso en conjuntos buscar fuera, de cualquier parte del universo. Si hay acá otros conjuntos B o lo que sea, si yo digo complemento de A, va a incluir a todos los demás conjuntos que estén en el universo, solo va a dejar vacío el A, solo puede encontrar eso. Entonces vean cómo se escribe, pertenece al conjunto universo y no pertenece al conjunto A. Entonces, ¿qué más sigue ahora? Diferencia de conjuntos, ¿verdad? Dados los conjuntos A y B, se llama diferencia de A y B al conjunto que contiene a los elementos de A y que no están en B. Fíjense, aquí dice y, entonces ponemos la I al conjunto de los elementos que dice que pertenecen al conjunto A y que no pertenecen al conjunto B, ¿cierto?
Entonces tendríamos que tachar de no pertenece a ese conjunto. Entonces una diferencia es eso, tengo al conjunto A y al conjunto B. Aquí está el universo. Entonces me dice que cuando hago la diferencia simétrica, si tengo aquí elementos que sean comunes, que tenga aquí algunos, como aquí en este caso de Ruelas y Sánchez estarían aquí, pero si tengo este de A, tendría que restarle todo B. Entonces me quedaría A con sus elementos, pero le restaría todo B. ¿Saben? Es una resta, simplemente, y de hecho también así se pone. La otra, la de unión era con suma, la resta con el menos, pues. Entonces esa es la diferencia de un conjunto con otro, cuando les pida eso, restar a uno. Si fuera al revés, B menos A, pues quitaría todo A y dejaría los que tienen el B. Entonces seguimos con el otro, que es una diferencia simétrica. Diferencia simétrica de conjuntos. Los elementos de dos conjuntos A y B, a excepción de aquellos que se encuentran en el área de intersección, o lo que es lo mismo, al conjunto que contiene los elementos que están en A y no están en B, más dice, los elementos que están en B y no están en A. Otra vez dice, es el conjunto de todos los elementos. Fíjense, la diferencia simétrica, lo que ponen para diferenciar de esta es aquí el menos y este es el triángulo equilátero, para decir que hay una diferencia simétrica, que lo que le voy a quitar a uno es lo mismo que le voy a quitar al otro. Entonces me dice, otra vez, ¿puedes repetir el concepto? Los elementos de dos conjuntos A y B, a excepción de aquellos que se encuentran en el área de intersección, o lo que es lo mismo, al conjunto que contiene los elementos que están en A y no están en B. Y, aquí dice, y que no están en B, entonces tendría que decir a los que no pertenecen más a B. Los elementos que están en B y no están en A. Los elementos que no están en B, que están en B y no están en y A. No están en A. Entonces vean, O, que el O era de la suma, por eso está hablando de esa, es una diferencia simétrica, y también otros lo escriben de esta manera, que dicen que es el conjunto de todas las X, tal que el elemento X pertenece al conjunto A o pertenece al conjunto B y el elemento X no pertenece a la intersección. ¿Se acuerda que hablaba ahí que era eso? Pertenecen a los dos conjuntos, pero no pertenecen a la intersección. ¿Cómo entender esto de una manera más sencilla? Porque parece enredoso estar sumando y restando. Entonces, si ya conocemos el concepto de intersección, que era A y B, esto sería cuando se unen dos personas, la intersección era eso como el matrimonio, es decir, aquí era la intersección, pero ahora cada uno lleva sus bienes antes del matrimonio y ahora lo que quieren es eso, lo que juntaron juntos es lo que se van a dividir. Entonces cada quien se lleva lo que traía, cada quien se lleva lo de A y B se lleva lo de B, y lo de la intersección se lo dividen entre ambos de manera simétrica. Entonces así quedaría ya eso. Primero, lo más fácil es calcular de esos dos conjuntos que tengan cuáles tenían en común, cuáles bienes hicieron juntos como matrimonio, y eso es lo que se van a dividir entre ambos. Entonces para mí eso se me hace así más sencillo que estar haciendo cuáles pertenecen a A y cuáles no pertenecen a B y viceversa. Entonces así es más fácil, calculo la intersección y esa es la que les quito a ambos. Adelante, ¿qué sigue? Diferencia simétrica de conjuntos se llama diferencia simétrica entre dos elementos de A y B. Al conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B, pero no a ambos, no a la intersección. Así es como la negación de la intersección, el inverso. Entonces vieron que cada concepto está sencillo si lo vemos paso a paso, para que no se enreden. Entonces ahora vamos a ver algunos ejercicios que es como les voy a pedir yo en el examen, los conceptos ya en conjunto. Entonces, por ejemplo, puedo tener esta fórmula que les diga, el conjunto A, háganme esta operación
de B intersección con el complemento de C y que le añadan un conjunto de, también había otro, aquí creo que no lo vimos, pero hay cuando hay elementos disjuntos. Disjuntos quiere decir que no hay ninguna relación con todos, son los que se apartan del resto. Por ejemplo, puede ser un conjunto así, o sea, ahorita lo vamos a ir viendo uno a uno, pero puede ser que este sea el conjunto Z o algo, lo que sea, pero que no tiene ninguna relación con ellos, no hay ni unión, ni intersección, ni complemento, ni nada. Se quiere estar aparte, pero sigue estando en el universo, pero no pertenece a ninguno de ellos. Entonces, ¿lo puedes apagar? Eso sí, pero voy a continuar con la explicación. Entonces vamos a hacer entonces ya el ejercicio completo. Se los voy a pedir que mínimo en 4 pasos lo hagan, porque yo nomás les voy a poner a cada persona una fórmula donde integre algunos de los conceptos que ya vimos. Entonces la idea es agarrar cuadrados, ustedes los van haciendo más o menos simétricos. La idea es que lo hagan en 4 pasos. Aquí sería el paso 1, paso 2, haríamos el paso 3. Lo hacen ahí lo más simétrico que puedan. Aquí ahorita es solo un ejemplo. Y agarraríamos, el primer paso es poner los conjuntos que hay en discusión. Aquí vimos que hay 4 conjuntos, pero no tiene relación. Estos puntos suspensivos quiere decir que ese conjunto está aparte, pero sí hay 3 que están conectados. Entonces agarro a B en el mismo orden y acá pongo al conjunto D. Entonces aquí pongo a A, aquí pongo a B, aquí pongo a C. Si ustedes hacen ese primer paso, ya les cuenta una cuarta parte de lo que vale el punto. Entonces, en el segundo paso, clonamos el primero, exactamente A, B y C, A, B, C, de acá aparte. Y aquí lo que hacemos en segundo lugar, igual que hicimos con las tablas, el que hacemos primero es el complemento, que es parecido a una negación esa rayita. Entonces, dijimos que el complemento lo íbamos a buscar fuera de ese conjunto. Si yo digo, ¿cuál es el complemento de C? Va a ser todo lo que está en el universo, pero que no está en C. Entonces, lo vamos a poner con este tipo de interlineado en la parte 2, a la izquierda. Entonces, voy a agarrar todo, por fuera tacharlo, menos a C. C lo voy a dejar en blanco y todo lo demás se va a tachar porque se supone que nada más tienen un solo lápiz para las respuestas o una pluma. Entonces hacemos así. En el paso 3 clonamos este paso, el anterior, igual A, B, C y D, A, B, C y D. Y ya vimos que tenía este tipo de interlineado hacia la izquierda. Dejamos a C en blanco y hacemos el siguiente paso. Aquí ponemos aquí nada más son los cuántos conjuntos hay, y aquí sí tenemos que poner que aquí dibujé el complemento de C, y acá pues primero porque ya tengo aquí el paréntesis, tendría que hacer primero este paréntesis. Entonces aquí el segundo paso sería C con intersección con el complemento de C, no solo con C. Varios se equivocan aquí porque quieren, la intersección era lo que habíamos dicho que era lo que es común a ambos. Cuando fuera A más B, pues sí, la intersección aquí sería en lo que es común a ambos, pero aquí no me está pidiendo la intersección con C, sino que me está diciendo que agarre el complemento, que agarre donde se intersecta, pero no con él, no con ese conjunto, sino con lo que está fuera de ese conjunto. Entonces, ¿dónde se intersecta B con todo lo de afuera de C? Y ahora le vamos a hacer el tipo de interlineado al revés para saber dónde se cuadricula. Entonces, de todo eso, muchos me ponen que aquí, solo donde está la intersección con B. Si no tuviera claro que ahí sería, pero como me está pidiendo dónde se intersecta con todo lo de afuera de C,
pues en la única parte es en esta de B. Ahí es donde se intersecta. Esto es el complemento de C. ¿Ven? Solo esta parte y no solo una partecita como acá. Entonces, esto aquí están dos operaciones a la vez. No solo está la intersección de un conjunto con otro, sino la intersección con un complemento, con la negación de eso. Entonces, ya tenemos este tercer paso. Y el cuarto paso sería hacer clonar el paso anterior, A, B, C y D, y A, B, C, y ya vimos el C queda vacío, donde se intersectó con B, aquí es donde va a quedar lo cuadriculado, y ahora lo vamos a hacer con puntitos el último paso. Me dice, ya tenemos lo del paréntesis, ahora que me queda unirlo con el conjunto A. Me dice que ya sería hacer toda la fórmula. A, sumarle esto que me quedó del paso anterior, esto de B, intersección con el complemento de C. El D ya vimos que ahí estaba, entonces ya queda aquí. Entonces agarraría para la unión, acuérdense que la unión es sumar todo lo que teníamos aquí en este cuadriculado. ¿Cómo se lo sumo a A? Pues entonces ya los puntitos tendría que agarrar todo A y sumárselo a lo que había quedado de la intersección con el complemento. Entonces esta sería ya la respuesta final donde está todo lo punteado. Entonces les voy a dejar ejercicios para que ustedes lo hagan también en 4 pasos, como vimos aquí. Voy a ponérselos aquí los ejercicios. Puede ser aquí uno, A, intersección con B, más el complemento de C. Y luego 2 podemos poner que A más B. Puede haber muchas variantes en el examen. Puedo poner cualquier combinación y que lo importante es que lo vayan haciendo con uno a uno, ¿no? Entonces el 3 podría ser el A más B, intersección con C, ya sin el complemento, y con D, pues aquí sería mucho más fácil. Y agarraríamos uno para que empiecen a hacer A, diferencia simétrica con B, más el complemento de C, intersección con D. Entonces con estos que me los hagan paso a paso y me los van a ir mandando con las tareas para que completen sus participaciones. Entonces, con ¿en cuál es ese? ¿B más C? ¿El 4? ¿El 3 qué? 5. El 5. Falta el 5. Bueno, en las que sean, a ver, el 5 es A, el complemento de A, intersección B más C. Ok, y ya los tenía preparados los ejercicios para que los tuvieran. Entonces, pues los hacen y me los mandan, pero así, háganlos paso a paso para que no se enreden y vean en el que más se equivocan es en cuando es solo la intersección o cuando es una intersección pero con un complemento. Si quieren, para que prueben ustedes a hacerlo más fácil, agarran un acetato, algo transparente, y dibujan los 4 cuadros con diferente interlineado, así como yo lo hice, del mismo tamaño lo hacen y ponen A, B, C y eso, y van primero tachando con algún color si quieren, y luego agarran el otro paso a paso y van a ver que si los traslapan uno a otro, pues donde se va a cruzar todo, tanto los puntos como el cuadriculado va a ser en este último, y así ya van a ir viendo cómo se traslapan la fórmula para crear un solo resultado, porque hay varios que quieren hacer en el examen solo así, solo los puntitos, y pues se equivocan porque se olvidan de integrar al universo. Entonces aquí sí tiene que quedar un tipo de interlineado en el universo, porque aquí está, cuando está el complemento de C, C tiene que quedar en blanco, lo vemos como si estuviera encima, A está como arriba, como si fuera un platito arriba, y queda encima, y ese dice yo
yo no quiero participar, a mí no me tomen en cuenta, ustedes relaciónense con lo que quieran, pero yo no quiero participar. El C es así, es el que dice, no me integran a mí, yo no participo. Entonces quedan todo lo demás con interrelaciones, pero excepto C. El D también lo involucran porque está dentro del universo y ni modo dicen ahí todos, pero este es el que dice, yo no quiero participar, es la negación de este conjunto, que si yo no participo en eso que quieran planear. Entonces, hasta aquí ya sería el último tema para la primera unidad de lógica y conjuntos, y ya viene lo del examen. Pues gracias, espero les sirva.